Ernestina Godoy se va de la Fiscalía Capitalina. Morena no logra su ratificación. López Obrador llama a señor vestido de mujer a diputada trans. El padre Filiberto denuncia amenazas. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. El Congreso de la Ciudad de México rechazó hoy la ratificación de la fiscal capitalina Ernestina Godoy. Con 41 votos a favor y 25 en contra, el Pleno rechazó su permanencia por 4 años más. Armando Martínez nos tiene el reporte. El resultado de la votación es el siguiente: 41 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstención. Así, el Congreso de la Ciudad de México rechazó ratificar a Ernestina Godoy para encabezar 4 años más la Fiscalía de Justicia Capitalina. Morena y sus aliados se quedaron a 3 votos de conseguir la mayoría calificada, se quejaron del resultado, pero no lo consideraron una derrota. No es una derrota porque nuestra votación dio el 62% y de la oposición el 38%. Entonces eso no significa derrota. Tal vez no se logró la ratificación con los votos para la fiscal Ernestina Godoy, pero se refleja el trabajo que se está haciendo en este Congreso. En la oposición, sorprendió y molestó que 2 priistas, Wesley Jiménez y Mónica Fernández, votaran a favor de ratificar a Godoy. Aquí hay muchos traidores que salieron a pedirle el voto a los ciudadanos para hacer un contrapeso a Morena y luego se prostituyeron por dinero o por que tienen la cola sucia. Los que no tenemos nada que nos amedrente, pues aquí seguimos siendo oposición y no le vamos a fallar a las víctimas ni a los que votaron por nosotros. Aunque haya habido un voto, como ustedes le han llamado, de traición, sí, la prueba está que somos inquebrantables porque el resto de los diputados hicimos lo que se tenía que hacer para que ese dictamen no pasara. Nos sentimos muy satisfechos de las cuentas que le vamos a entregar, que tuvimos ahí un quiebre, sí, pero al final se logró lo que se quería. Pero más allá de la exhibición pública, el presidente del PRI informó en la red social X que la Comisión de Justicia del Tricolor iniciará el proceso de expulsión de ambas. Afuera del Congreso, hubo expresiones a favor de ratificar a Ernestina Godoy. ¡Por justicia real! ¡Ernestina es mi fiscal! ¡Por justicia real! ¡Ernestina es mi fiscal! Pero tras la votación, molestos, aprovecharon que la panista Ana Villagrán salió a tomar aire a las escalinatas del recinto parlamentario para insultarla con todo, pero ella simplemente los ignoró. Con el resultado, Ernestina Godoy se despide este martes de la Fiscalía, dando paso a un nuevo fiscal interino, hasta que se defina un nuevo titular. Aquí lo único que se ha venido a defender es el derecho a la corrupción, el derecho a que el cártel inmobiliario siga operando. Pero quien esté en la Fiscalía va a seguir trabajando para que esto no suceda. Con imágenes de Erika Vázquez y Mario Pérez, para Milenio Noticias, Armando Martínez. Y la no ratificación de Ernestina Godoy generó muchas reacciones. Por ejemplo, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, en sus redes sociales escribió: no a la fiscala carnala que no da resultados a la gente, no a una fiscalía persecutora de opositores, a modo y sometida al presidente. Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció la valentía, el compromiso y la lealtad de diputadas y diputados del PRI en la Ciudad de México que votaron en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Por cierto,
Alejandro Moreno también informó que solicitará a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, como nos comentaba nuestro compañero Armando Martínez, la expulsión de diputadas priistas en Ciudad de México que votaron contra lo dictado por su partido. Dijo que en el PRI no hay espacios para quienes traicionen a la ciudadanía. Por su parte, el dirigente nacional perredista Jesús Zambrano reconoció el compromiso de legisladores opositores en la Ciudad de México, quienes dijo no se dejaron intimidar y votaron contra la ratificación de la fiscal Carnala y Pirata. Por su parte, Clara Brugada, candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, expresó su reconocimiento a quien calificó como la mejor fiscal de México. También dijo que una minoría corrupta le impuso un veto a la justicia, le dio la espalda a las víctimas y se puso del lado de feminicidas. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, publicó que la derecha en la Ciudad de México le tiene miedo a que se siga investigando y haciendo justicia por la corrupción rampante de la que se sirvieron durante años. Y dijo a Ernestina Godoy que cuenta con todo el apoyo de Morena. Por su parte, en estos momentos hacemos un enlace con nuestro compañero. Vamos con más información sobre este tema. Tenemos distintas reacciones. Esto dijo Emilio Álvarez y Casa. La derrota de Morena en la Ciudad de México este año. Hoy es un día muy importante para nuestra seguridad, para que nuestras familias puedan estar más tranquilas, porque en el Congreso de la Ciudad de México se ha decidido la no ratificación de Ernestina Godoy. Hicieron todo lo que pudieron, desviaron recursos que no se usaron para proteger a tu familia o proteger a las víctimas, sino para perseguir a la oposición. Amenazaron a diputadas y diputados, chantajearon, presionaron, hicieron todos los usos ilegales. Claudia Sheinbaum vuelve a perder. Clara Brugada vuelve a perder. Martí Batres pierde porque su propuesta de corrupción ha sido derrotada. También Germán Martínez, senador del Grupo Plural, consideró que al no haberse ratificado a Ernestina Godoy, Morena se derrumba en la Ciudad de México. Sin embargo, y contrario a lo anterior, el senador morenista Ricardo Monreal consideró que Godoy debe ser considerada como candidata al Senado. Diputados de la Ciudad de México están con las víctimas y no están con la impunidad, porque los diputados de la Ciudad de México están a favor de perseguir al delito y devolverle el miedo a los criminales. Claudia lleva 3 perdidas. 3. La primera, su candidato en la Ciudad de México, su candidata a ministra y ahora su fiscal a Carnala. Perdió. Se derrumba Morena en la Ciudad de México y se está derrumbando en el país. ¿Podría Morena estar pensando en ella para ser candidata a un puesto de elección popular? Si yo fuera el dirigente nacional, estaría pensando en que ella fuera, por ejemplo, candidata a senadora en la Ciudad de México. No se puede desperdiciar un perfil como el de ella, que puede aportar mucho al país por su integridad, su capacidad y su honestidad. Creo que se equivocó la oposición al no ratificarla. La precandidata presidencial Xóchitl Gálvez felicitó a legisladores del PAN, PRI, PRD por votar en contra de la ratificación de la fiscal Godoy. Desde Sinaloa criticó la gestión de Ernestina, de quien dijo se dedicó a perseguir a opositores de Morena y no investigó los crecientes delitos en la Ciudad de México. Y agradezco esta noche a Mariel Albarrán hacer contacto con nosotros. Mariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Querida Elisa, bien, muchas gracias. Oye, querida feliz Mariel, año a ti, a tu igualmente, que sea un muy buen año. Creo que en este contexto en donde escuchamos a políticos de un lado y del otro, me parece importante también oír a la ciudadanía y escuchar también a las víctimas y a las mujeres que han alzado la voz sobre la procuración de justicia en la Ciudad de México y pues irnos así con las mujeres, con las víctimas, con la ciudadanía, con los habitantes,
más allá de lo que se indique en la política, que tiene, por supuesto, su valor y lo presentamos. Mariel, pero pues bueno, queríamos conocer tu opinión, tu sentir después de que no fue ratificada Ernestina Godoy. Así lo veo, Elisa, más que decir ganamos o perdimos, las víctimas se unieron y acompañadas de medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil y de diputados, porque tenemos que reconocer que los diputados decidieron escuchar a las víctimas. Hoy no fue ratificada Ernestina Godoy, ¿no? Una fiscal que todo el tiempo dijo que ponía a las víctimas al centro, y eso no era más que una falacia. Hace unos meses me sacó del Senado de la República y hoy le tocó salir de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las mujeres que denunciamos, que buscamos justicia en esta fiscalía, no encontramos más que negligencia, corrupción, impunidad y en algunos casos, como el mío, Elisa, persecución. Entonces esto debe cambiar, no porque salga Ernestina Godoy, todo se va a volver color de rosa. Entonces esto es una lección para que caminemos juntas las víctimas, para que no nos suelten ustedes como medios de comunicación. Esto también se los debemos a ustedes, Elisa. Muchas gracias. Oye, Mariel, ¿y qué pasó en tu caso en particular? ¿Cuál ha sido la relación que has tenido con la Fiscalía de la Ciudad de México? Elisa, mira, directamente con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México me recibió en varias ocasiones en mesas de trabajo que no llegaron a ningún puerto. No, en una mesa me dijo frente a instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Local, CONAVIM, que no estaba segura de su obligación de proteger a niñas y niños en la Ciudad de México, de esa obligación de manera oficiosa de tener que arroparles y darles justicia cuando, en este caso, por ejemplo, de violencia sexual infantil. ¿Te imaginas? Si eso piensa la titular, ¿qué piensa el resto, Elisa? Pero no solo eso, en alguna otra mesa, mientras le platicaba, mientras le decía lo desgarrador, ¿no?, de nuestro caso, ella se maquillaba, se pintaba los labios con una indolencia. Hoy que escucho a los diputados decir, y es que ganó la corrupción, y es que ganó la venganza, son diputados que lamentablemente algunos y algunas me han escrito a mi teléfono para decirme, me da mucha pena su caso, señora Mariel, ¿no? Nosotros sabemos que está plagado de irregularidades, pero bueno, no es así en todos los casos. Hoy les digo que están equivocados, que esto es el común denominador en esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde las madres piden hablar con Ernestina Godoy y las reciben en la Fiscalía con Ateneas, ¿no? La última vez así nos recibieron en la Fiscalía, sí, por no querer hablar, por no sentarse a dialogar. Ella salió a exculpar en el 2020 al exmagistrado violador, al agresor de mis hijas, a decir que no había datos de prueba. Bueno, ni siquiera dijo datos de prueba, ella todo el tiempo ha dicho pruebas, sin poder diferenciar estas etapas procesales. Entonces, no merecemos a una fiscal así, ¿no? Y hoy te quiero decir, para mí es un pedacito de justicia, porque ella se ha dedicado a encubrir a Manuel Horacio Cavazos López. Entonces, ella tuvo conocimiento de este caso, Elisa, desde que inició. Desde que inició le dijimos, hay estas irregularidades, señalamos a los funcionarios, a los servidores públicos. Hoy tienen una carpeta de investigación por prevaricato, ¿no?, que se abrió de manera oficiosa, pero ahí está. Tiene más de un año que salió la recomendación 10/2022 que lo obliga a ofrecer una disculpa pública a mis hijas. Y no, se ocupó más de este proceso que de ofrecer una disculpa a dos niñas que saben de la negligencia y de la corrupción al interior de la Fiscalía y que la esperan de alguna manera, ¿no? Entonces, vemos que es pura simulación. Sí. Ninguna víctima está al centro, a menos de que sea para estar al centro de la violencia institucional que se ejerce todos los días desde esa Fiscalía. 7 carpetas de investigación. Yo he dicho en todo momento que el agresor puede denunciarme por lo que se le antoje, pero que la Fiscalía le haga segunda y acceda es una aberración, Elisa, más cuando presumen unidades de género, unidades de análisis de contexto. Entonces te das cuenta que es una burla, que la realidad es otra y que el caso de mis hijas, mi caso, es solo una muestra de lo que ocurre en toda la Ciudad de México.
Lo hemos aquí platicado, lo hemos informado también a la audiencia, Mariel, cómo denunciaste este abuso sexual en contra de tus dos pequeñitas por parte de su padre, el exmagistrado, y cómo también te han abierto carpetas a ti por haber hecho esta denuncia. Y siempre estar ligados a los temas políticos. Eso es algo también que llama la atención, porque este es tu caso. El otro caso al que le dimos seguimiento puntual fue el de Alejandra Cuevas Morán, en donde se crea un delito que no aparece en el código, se le encarcela injustamente. Ya después de más de 500 días sale de prisión de Santa Marta a Catitla, por supuesto totalmente inocente, libre, una mujer de cerca de 70 años, mientras la madre de Alejandra, una mujer de más de 90 años, tenía orden de aprehensión, pero siempre ligado a los temas políticos porque ellas son parientes de Alejandro Gertz Manero. Aquí en este caso, ¿cuál es la relación de la Fiscalía de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy, con un exmagistrado de la Ciudad de México? Es el sistema de procuración y administración de justicia. ¿En qué se parecen estos casos? En el factor poder, Elisa. Estamos hablando de un fiscal general de la República y estamos hablando de un magistrado en la Ciudad de México, donde los ministerios públicos hacen lo que piden los jueces o los magistrados en el ámbito local, pero más cuando este sujeto está relacionado con Rafael Guerra, ¿no? Es amigo de Rafael Guerra, quien últimamente pues lo quiere desconocer, pero se le olvida que lo mandaba a todos los eventos en su representación. Entonces, quieras o no, aun y cuando pertenece al ámbito de procuración y administración de justicia, pues también está inmerso en esta política y vemos aquí la imagen, ¿no? Donde he señalado abiertamente a Ernestina Godoy y a Rafael Guerra. En la única reunión que he tenido con Rafael Guerra, imagínate que al salir de su oficina me pidió ver la fotografía de mis hijas. ¿Para qué? No sé, ¿no? Pero todo este tiempo, estos 4 años y medio, ha sido de violencia institucional, ha sido de corrupción, ha sido de impunidad. Y bueno, me da gusto saber que las víctimas nos hemos unido, que las víctimas no estamos dispuestas a callar y que llegue quien llegue a esa fiscalía, seguiremos alzando la voz. Elisa. Mariel, muchísimas gracias. Vamos a seguir como siempre, muy puntual el caso de tus hijas y tu caso. Entiendo que también el caso de tus hijas la lleva el Instituto de la Defensoría Pública Federal, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, ¿algún avance ahí? Sí, hay un documento, estamos llegando a instancias internacionales y seguiremos buscando justicia también en la ciudad, en nuestro país, ¿no? En la Ciudad de México. Muchísimas gracias, querida Mariel. Te mando un abrazo. Gracias, Elisa. Buenas noches. Hasta luego. Bueno. Y agradezco a Marta Tagle que esté con nosotros. Marta, integrante de Movimiento Ciudadano, una mujer comprometida con los derechos humanos y por supuesto con todo el tema de la igualdad, la defensa de las mujeres. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Con mucho gusto de saludarte, Elisa, a ti, a tu audiencia. Con mucho gusto, feliz año, lo mejor para este año. Gracias, Marta, feliz año. Oye, y nada más, es que estaba yo ahorita entrevistando a Mariel con todo este tema y creo que pues las mujeres son una guía, las mujeres, la ciudadanía, las víctimas. Más allá comentaba de pues lo que escuchamos por parte de los políticos de un lado y del otro. Yo sé que perteneces a Movimiento Ciudadano, Marta, pero has sido siempre una mujer imparcial además en todos estos temas. Y pues bueno, ¿cómo entender, nada más si nos puedes comentar algo, estos discursos tan dispares en relación, por ejemplo, a la ratificación de Ernestina Godoy, en donde por una parte Morena, aliados, todo el gobierno, que es muy fuerte, muy poderoso, que tiene un micrófono muy importante, defiende la actuación de Ernestina Godoy, dice que ha hecho cosas muy buenas, y por otro lado vemos casos como el de Mariel, como el de Alejandra Cuevas, y por supuesto
pues como muchos otros, como lo de la jueza veracruzana, por ejemplo. ¿Cómo entender esto? Sí, Elisa, pues mira, creo que siempre ha sido importante insistir en que el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones no te quita una responsabilidad o una serie de responsabilidades a la hora de asumir el cargo, el hecho de ser mujer y la condición de género. Si una persona que accede a este tipo de espacios, en este caso Ernestina Godoy, pues también tiene que estar sujeta al escrutinio público y sobre todo cuando justamente estos casos que tú mencionas han sido tan sonados y donde pues hay una clara evidencia de que el cargo que ha ocupado pues ha estado claramente relacionado con el ejercicio del poder, con el poder que está en turno, el partido que gobierna esta ciudad y que lo ha utilizado para eso y no para hacer justicia realmente. Entonces, en ese sentido me parece fundamental pues separar el hecho de que ella sea una mujer que llegó a una posición de poder clave tan importante del hecho de las responsabilidades que tiene que asumir plenamente y que por eso es que hoy al presentarse su ratificación pues no alcanzó la mayoría calificado, que me parece totalmente sustentada no solamente en un asunto político de la oposición, sino porque en los hechos hay varios elementos que ponen en entredicho su actuación imparcial y de procuración de justicia para todas las personas. Y en el caso de las mujeres, déjame añadir además que desde el feminismo, pues también tenemos serias dudas de lo que han venido comentando con respecto al tema de la disminución de los índices de feminicidios en la Ciudad de México y de la violencia contra las mujeres, porque en realidad nos parece que pues se ha venido valorando de manera diferente el tema de las investigaciones de feminicidios contra las mujeres y hay una manera de ocultar información no solamente en la ciudad sino en todo el país pues para dar la idea de que se está disminuyendo la violencia y de manera particular la violencia contra las mujeres, cuando en los hechos puedes tú preguntar a cualquier mujer y no se siente segura al salir por esta Ciudad de México y ese también es uno de los temas que han venido sacando a la luz pública como para pretender justificar que se presentara su propuesta de ratificación cuando en los hechos pues no es así. Las mujeres en la Ciudad de México se siguen sintiendo inseguras y la violencia sigue siendo un tema latente también en esta ciudad. Escuchar un discurso como el de estamos combatiendo a la corrupción del PRI y del PAN en la Ciudad de México, le han puesto los nombres del cártel inmobiliario, del cártel de la trata con el tema de Gutiérrez de la Torre, un asunto, por cierto, que detonó Carmen Aristegui hace años, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido decían, no quieren que se ratifique por eso, y a las personas que dicen, sí, queremos que se investigue, ¿qué les podríamos decir en este contexto? Sí, además déjame decirte que un acceso a la justicia bastante parcial, porque en estos dos casos que mencionas, pues no han investigado a los suyos, que también han estado involucrados, ¿no? Entonces, me parece que sí, ese es el enorme problema de tener personajes como ella en las fiscalías donde se hace justicia a modo, de acuerdo al partido que está gobernando y solamente la justicia va contra aquellos que son tus opositores y que incluso se utiliza para amedrentar, ¿no? Entonces, me parece que no ha habido la intención de hacer justicia, sino más bien de utilizar a la fiscalía y el poder de lo que representa la investigación en la fiscalía para perseguir a opositores y utilizar la información que pueda tener en este tipo de situaciones. Y eso también es corrupción. O sea, la corrupción que se da en los sistemas de justicia pasa precisamente por este tipo de actuaciones omisas o negligentes por parte de las autoridades, y en el caso de la fiscal Ernestina Godoy, pues ha sido muy evidente que ha utilizado este tipo de casos no porque le interesa hacer justicia, sino porque tiene un claro interés de tipo político, e incluso en estos momentos que saca este tipo de cosas, pues se dan además claramente en el marco electoral y no como una situación de justicia que además busque desarticular realmente las redes de trata que hay en esta ciudad, ni ir contra esas redes de corrupción inmobiliaria en la que hay involucrados ahora también muchos alcaldes relacionados con el propio partido que está gobernando la ciudad, y entonces pues sí es una justicia a modo que también tiene que ver con la corrupción, y por eso es que, insisto, qué bueno que no alcanzó la ratificación
de su cargo. Lamentablemente, pues es un tema que va a seguir quedando pendiente en la ciudad y de hecho en el país tenemos un grave problema con las fiscalías, pero afortunadamente en este caso no se alcanzó la mayoría para que fuera ratificada, pero sigue siendo un asunto que ahí queda pendiente. Oye, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Vendrá ahorita el fiscal interino y después tienen que elegir a un nuevo fiscal o a una nueva fiscal. Y, a ver cómo se pone aquí la situación. Nos va peor. Ya vimos lo que pasó en Nuevo León, ¿no? Y qué tema tan complicado. Sí, se queda permanentemente ahí en el limbo un encargado de despacho, encargado de despacho que no tienen pues tampoco la fuerza para hacer las cosas. Entonces, me parece que el tema de las fiscalías en el país, cuando se promovieron estas reformas para garantizar su autonomía, pues ha quedado inconclusa. La verdad es que estamos viendo este papel de las fiscalías que sí se independizaron, pero no de los poderes fácticos, sino de la ciudadanía, y no le rinden cuentas a la ciudadanía, y los resultados es que el gran dilema de nuestra sociedad es que no tenemos un acceso real a la justicia. La impunidad es terrible, siguen siendo alarmantes los casos de impunidad que se dan, y justamente el problema está a partir de las investigaciones que se hacen o que no se hacen desde las fiscalías en nuestro país. Sí. Querida Marta Tagle, muchísimas gracias. Ojalá podamos platicar de este y muchos temas más. Por ahí hoy teníamos una discusión muy interesante entre mujeres que saben, por supuesto, de temas de feminismo, de derechos humanos, sobre todo lo que está pasando también en este ámbito que no debemos decir, cómo debemos expresarnos en todo este contexto, además electoral. Viene un debate muy interesante y si quieres, bueno, en algún otro momento nos coordinamos para poder platicar y escuchar también todas las distintas posturas sobre este debate. ¿Te parece? Sí, me va a encantar estar contigo y además poderte saludar en persona. Muchas gracias, Elisa. Gracias, Marta. Buenas noches. Buenas noches. Marta Tagle, una pausa y volvemos con más información. El padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, sugirió que haya una tregua entre la familia michoacana y los tlacos para evitar otra masacre como la del pasado jueves en la comunidad de Buenavista de los Hurtado, municipio de Eliodoro Castillo. Hace unos momentos le dijo a mi compañera Susana Uresti que ha recibido amenazas por informar sobre este ataque con drones. Comenzaron las amenazas en contra de mí, entonces a estar al pendiente de cualquier situación. ¿Cómo le han amenazado? Por medio de las redes sociales. ¿Qué le dicen, padre? Pues ha habido páginas donde me relacionan como si fuera yo un defensor de los tlacos, y pues ya te de imaginar lo demás. O sea, bueno, probablemente las amenazas vengan del otro cártel. Así es. Bueno, y es que además la violencia en Guerrero no cesa. La Fiscalía del Estado investiga por lo pronto 14 asesinatos, 5 en la comunidad de Buenavista de los Hurtado, 6 también en el caso de Petatlán y el caso de 3 mujeres acribilladas en Chilapa. Aunque el padre José Filiberto sostiene que por lo menos son 10 los cadáveres encontrados en Buenavista, además de 6 heridos y 15 personas no localizadas, la Fiscalía indicó que el personal de servicios periciales solamente encontró 5 cadáveres calcinados. Respecto a lo sucedido en el palenque de gallos ubicado en Petatlán, indicó que el hecho fue provocado por la pugna entre 2 grupos criminales, uno liderado por el Gavilán y el otro por el Ruso. Otro caso en el que trabaja la Fiscalía es el asesinato de 3 mujeres que fueron baleadas en el barrio del Calvario, en Chilapa, la noche del 6 de enero. Berta Díaz, encargada de despacho de la alcaldía de Petatlán, dijo que lo ocurrido en este palenque fue un ataque directo contra civiles y no un enfrentamiento. Indicó que hay 14 muertos y 21 lesionados.
Esto contradice las cifras oficiales que habría proporcionado la Fiscalía de Guerrero, que aseguró que se trató de 6 muertos y 13 lesionados por disparos de arma de grueso calibre. Entre las personas asesinadas se encuentran René Montúfar, de 50 años, Sandra Laurel, de 39 años, Jonathan Galeana, de 24 años, y Saúl Castillo. A las 8:20 de la noche aproximadamente, un grupo armado disparó contra civiles que se encontraban en un palenque. Es importante señalar que no se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales, sino de un ataque contra civiles desarmados, con un lamentable saldo de 13 muertos y 21 heridos, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños. Es más importante que se tomen acciones inmediatas y contundentes para devolverle la tranquilidad a nuestra población petatleca. Condenamos enérgicamente estos actos, mandamos nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas, entre quienes se encontraban amigos, familiares y personas que nada tienen que ver con el conflicto entre grupos delincuenciales de la región. Solicitamos a las autoridades federales y estatales su intervención urgente e inmediata. Y por cierto, la Fiscalía de Guerrero también informó sobre la localización con vida de 4 de los 12 trabajadores del Ayuntamiento de Taxco secuestrados en las inmediaciones del relleno sanitario local el 25 y 26 de diciembre. Se trata de Tomás Eladio Bustos, de 68 años, los hermanos Alan Rubén, Diego y Brian Alexis Sáenz Morales, de 18 y 22 años. Aún faltan 8 víctimas por encontrar, entre ellas 2 mujeres. Y una serie de enfrentamientos armados se registraron en Fresnillo, Zacatecas, desde el fin de semana. Habitantes de comunidades rurales reportaron balaceras entre grupos antagónicos que se disputan los caminos y brechas rurales para el trasiego de drogas. Las autoridades no han localizado personas heridas o fallecidas por estos hechos, tampoco hay detenidos. Una pausa y volvemos. El presidente López Obrador se defendió ante las críticas que surgieron en redes sociales por el saludo a la diputada trans Salma Luébano. Dijo que los señalamientos en su contra demuestran una actitud machista y conservadora. Y además comentó esto. O López Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos. Bueno, así fue la respuesta del presidente López Obrador. En 2022, Gabriel Cuadri llamó señor también a la diputada Luébano. En aquel entonces, la diputada trans señaló que Cuadri desconoció su identidad de género de mujer al llamarla señor y que no iba a descansar hasta verlo en el catálogo de sujetos sancionados. En aquel entonces también el presidente López Obrador criticó a Cuadri por discriminador. Tiene usted dos cosas rápido. Hago notar que el señor Luébano me está amenazando dentro del Pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica. Pero ahora que una persona que se define como mujer se sube y le falta el respeto, ¿por qué meternos en eso? ¿Por qué no respetar? Pues así es el conservadurismo, así son. Bueno, y sobre las expresiones del día de hoy del presidente López Obrador, la diputada trans ya reconoció en entrevista con mi compañera Azucena Uresti que el presidente se equivocó, pero bueno, es el presidente, es de su partido y buscará un acercamiento. En otros temas, la empresa Vitol sobornó a funcionarios de Pemex a cambio de información privilegiada sobre contratos públicos desde el 2017 y hasta el 2020, durante las administraciones del expresidente Enrique Peña Nieto y de López Obrador. Esto de acuerdo a la Fiscalía de Estados Unidos.
Los pagos se hicieron a través de complejas transacciones financieras que involucrarían cuentas de múltiples empresas fantasma. Los sobornos confirmados por las autoridades estadounidenses y que están presentando superaron al tipo de cambio de ese periodo los 10 millones de pesos. Así quedó asentado en la acusación formal que fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron ante una corte en Nueva York y que fue el punto de partida del juicio que arrancó el pasado viernes en contra del mexicano Javier Aguilar, exfuncionario de esta empresa Vitol, que habría sobornado a funcionarios de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Murió el jugador, entrenador, todo un ícono del fútbol, Franz Beckenbauer. Uy, sí, uno de los grandes del fútbol. Descanse en paz, el Kaiser Franz Beckenbauer. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.